Vamos a estar hablando ahora de los pactos. Hay pactos eternos, pactos incondicionales, se mencionan mucho en la Escritura. Pero vamos a hablar de los pactos eternos, que así se le llaman, que están en la Escritura. El primero es el pacto abrahámico, es decir, el pacto que Dios hizo con el padre de Israel, el fundador de Israel, vamos a decir, a quien Dios escogió para que fuera la persona clave en cuanto, déjeme decirle, en cuanto a todos los que creyeran en el Dios de Abraham. Y Dios hizo un pacto con él en Génesis 17:7, le dijo: y estableceré mi pacto entre mí y ti. Qué maravilloso, Dios hablando, entre mí, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, con un hombre que escogió, Abraham. Entre mí y ti y tu descendencia, toda tu descendencia después de ti, en sus generaciones, todas las generaciones, por pacto perpetuo. Ahí está lo eterno del pacto, perpetuo, para ser tu Dios. Yo seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, Dios le está diciendo a Abraham: yo voy a ser el Dios tuyo y de todos los que vengan después de ti. Y eso tiene una referencia a los descendientes físicos, naturales de Abraham, el pueblo judío, el pueblo de Israel, pero también a los que somos de la fe de Abraham. Ahí el pacto nos incluye a nosotros. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Y 1000 años después, cuando vivió David vivió alrededor de 1000 años antes de Cristo. Es importante manejar las fechas. Siempre yo hablo de fechas cerradas. David, 1000 años antes de Cristo. Abraham, 2000 años antes de Cristo. Y entonces cuando David está allí escribiendo sus salmos, cuando está dando gracias a Dios por todo lo que el Señor es, le dice en Primera de Crónicas 16:17, habla del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Ahí es una palabra compuesta, sempiterno, que se oye muy elegante, quiere decir siempre eterna, sempiterno. Ahí lo confirma 1000 años después. Entonces, ese pacto abrámico tiene una importancia triple, porque se refiere a la doctrina de la salvación, a la doctrina de la resurrección y a las doctrinas de la escatología. ¿Qué quiere decir escatología? Escatología viene de escatos, que quiere decir futuro, algo escondido, también algo que no se ha revelado. La escatología habla de los eventos futuros. Entonces la salvación tiene que ver con el pacto abrámico, porque de su descendencia vendría el Salvador. De ese pacto que Dios bendeciría a través de su descendencia, según la carne fue el Señor Jesús. Tiene que ver con la doctrina de la resurrección, que Jesús iba a resucitar, y al resucitar Él iba a llevarnos con Él a todos los que creyésemos en Él, y a todas las doctrinas de la escatología en general, del futuro. Ahora es importante porque, y esto puede ser controversial para algunos, pero debemos recalcarlo, la iglesia no es Israel. A veces pensamos que cuando se habla de Israel se está hablando de la iglesia. No siempre. Es lo que uno tiene que aprender a distinguir. Este pacto no se ha cumplido completamente. Va a haber un cumplimiento futuro. Israel tiene que ser preservado como nación. Debe heredar su tierra y debe ser bendecido con bendiciones espirituales para hacer posible esta herencia. Bueno, ya se cumplió algo. Y yo no sé qué pensarían o cómo comentarían estos pasajes los teólogos, los comentaristas bíblicos antes de 1948,
cuando Israel no existía como nación. Hoy para nosotros, que estamos ya en el siglo XXI, es muy fácil hablar de Israel porque Israel ya está en su tierra. Después de 2000 años regresó. Recordemos que Israel es el reloj de Dios. Dios trabaja de acuerdo a ese reloj, se va moviendo el cumplimiento de las profecías. Israel ya está, ya es una nación. Todavía no tiene toda la tierra. Ya es muy bendecido en muchas áreas, pero todavía no hay una conversión. Israel, para que se cumpla todo, un día dice la Escritura, mirarán al que traspasaron. Jesús fue traspasado en tierra de Israel, los israelitas tuvieron mucho que ver, pero un día la nación israelita va a ser convertida, una gran parte desde luego. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? Estamos hablando de Israel, pero la iglesia es heredera también de Abraham a través de Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo en Gálatas 3:16, eso es muy importante, habla de que a Abraham fueron hechas las promesas, a Abraham, pero dice, y a la simiente suya. Y mire, aquí la gramática es muy importante, estamos hablando del método literal, del método gramático histórico. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y esto lo está diciendo Pablo, sino como de uno. Y a tu simiente. ¿Cuál es esa simiente? Dice, la cual es Cristo. El mismo Pablo, que es el teólogo de teólogos, que hizo teología, eso es muy importante. Él hizo teología, interpretó la Escritura, pero también hizo teología. A tu simiente, dice, la cual es Cristo. Es decir, que cuando Dios prometió a tu descendencia daré esta tierra, quiso decir que la tierra de Canaán debía ser heredada por una sola persona. Potencialmente, la simiente. La simiente descendiente de Abraham, es decir, Jesús. Jesús reinará, como se cree, desde Israel, desde Jerusalén. La restauración de Israel como resultado natural de las promesas se ha presentado como una enseñanza expresa en toda la Biblia. Entonces, cuando llegamos al punto de si creemos que la iglesia será arrebatada antes del milenio, entonces el premilenarismo, que quiere decir premilenio, dicen los comentaristas, es el único sistema satisfactorio de doctrina que armoniza con el pacto abrámico. Hablemos ahora del pacto palestino. Ya hablamos del pacto abrámico, que se refiere a una persona, ahora aquí se refiere a toda una región, a todo un país. Hay pasajes muy fuertes que hablan de este pacto. Ezequiel 16, del 1 al 63, muestra a Israel restaurado, a pesar de sus rebeliones. Pero un pasaje muy extenso, muy completo, tiene que ver con lo que Moisés escribió en Deuteronomio cuando ya estaba terminando y casi despidiéndose del pueblo de Israel que él había guiado por 40 años, de la nación judía. En Deuteronomio 28, Deuteronomio 29, Deuteronomio 30, se puede leer despacio, y ahí se observan ciertos rasgos, por lo menos puedo mencionar 6, del programa que se desenvuelve. Número 1. Israel sería arrancado de su tierra por su infidelidad. Eso está en Deuteronomio 28, 63 en adelante. En segundo lugar, habría un arrepentimiento futuro de Israel. En Deuteronomio 28 también, hasta el 30. Luego, en el número 3, Israel sería restaurado a la tierra. En el 35 de Deuteronomio. 4, se convertirá como nación. Y eso Pablo lo reafirma en Romanos. En Romanos hay una especie de paréntesis muy notable en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos,
que Pablo intercala allí, que pudiera haber intercalado en cualquier epístola, que hablan sobre Israel, sobre el cumplimiento de los pactos con Israel, el trato de Dios con Israel en el futuro. Hay que leer Romanos 9, 10 y 11. Ahora también Moisés advirtió que ciertamente Israel iba a sufrir, pero que los enemigos de Israel serían juzgados y que la nación recibiría un día la plena bendición. Quiero decirle que ya se cumplieron algunos. Ya Israel fue arrancado de su tierra por su infidelidad. Hay 2000 años fuera de su tierra. Pero ya se cumplió que Israel sería restaurado. Y eso pasó en 1948, cuando Israel fue reconocido por las naciones del mundo como una nación más. Y desde luego que ha habido muchos conflictos. Por lo menos las grandes naciones la reconocieron. Y Estados Unidos, desde luego, el presidente Truman recibió la llamada a las 6 de la tarde del 14 de mayo de 1948, cuando David Ben Gurión le llamó y le dijo: señor presidente, la nación se llamará Israel. Fue el nombre que David Ben Gurión, el padre de la nación judía, le dio a Israel. 14 de mayo en Estados Unidos, ya era 15 en Israel, y ahí nació Israel en 1948. Se convirtió en una nación, pero hay una promesa futura que no se ha cumplido, que todo Israel será salvo, como Pablo lo mencionó en Romanos capítulo 11, verso 26, y pasajes que el mismo Pablo mencionó haciendo alusión a Isaías 59, 20, a Jeremías 31, 33. Pero mire, estamos en el 2020 y se está viendo hoy en día un antisemitismo, o sea, una actitud antisemitas, porque los judíos se les llama también semitas. Uno de los 3 hijos de Noé, Sem. En el mundo se está viendo una persecución nuevamente. 84% de los jóvenes judíos en Estados Unidos, nos dice el comentarista Jim Denison, que es maestro del Seminario Teológico de Dallas, están preocupados por lo que les pueda pasar en las preparatorias y en las universidades. Al final del 2019 fueron atacados en múltiples lugares, aún judíos adorando dentro de su sinagoga. Las noticias fueron amplias. En los días del Hanukkah, o Hanukkah, hay varias pronunciaciones. En la casa de un rabino, ahí estaban celebrando el último día de esa fiesta que a veces cae junto al tiempo de Navidad, y allí fueron atacados por un individuo malvado que mató a 5 de los concurrentes a esa reunión preciosa que ellos tienen. En Inglaterra acaba de ganar Boris Johnson, que es del Partido Conservador, y los judíos dieron gracias a Dios y a la nación porque no ganaron los del Partido Liberal, que son antisemitas. Muchos judíos habían anunciado que si ganaba ese partido ellos iban a ir del país, porque hay una persecución muy fuerte. Las naciones que siempre son enemigas de Israel, de alguna manera, lo declaren o no, ellos están pidiendo que no se negocie en absoluto con Israel, porque no quieren que Israel esté negociando aún con los países árabes, pues ensanchando su zona de influencia y desde luego recibiendo ganancias en esos tratos. Esa persecución tristemente va a seguir. Así lo dijo Moisés en los capítulos 28 al 30 de Deuteronomios. ¿Por qué? Porque ellos están en incredulidad. Mientras permanezcan en incredulidad, así será. Pero mire, esto va a terminar ¿cuándo? Cuando la iglesia sea arrebatada. Lo que llamamos al rapto de la iglesia, cuando el Señor venga por los creyentes, como lo anunció el Señor, como lo repitió Pablo, de que un día va a haber un sonar, se va a escuchar el sonar de la trompeta,
y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivamos, dijo Pablo, seremos arrebatados para estar siempre con ellos. Y ahí comienza lo que se llama la gran tribulación, de la que vamos a estar hablando más adelante en una siguiente parte. Ahora, triunfante, el presidente actual, Netanyahu, recordó en una celebración, en la fiesta que ellos tienen en mayo, cuando recuerdan la formación de Israel, en mayo del 2019, les dijo a todos en Israel y al mundo: acuérdense, soportamos la esclavitud de los faraones en Egipto, soportamos los ataques babilónicos y de los persas, soportamos la invasión griega y la dominación romana. Nuestro pueblo sufrió mucho durante la Edad Media, esos guetos que se llaman, donde tenían a los judíos segregados en las ciudades de Europa. Soportó nuestro pueblo el holocausto nazi, en donde murieron 6 millones de judíos, pero dijo: aquí estamos y seguiremos. El presidente Trump firmó una ley a finales del 2019, el 11 de diciembre, que se llama la ley de anti-hostigamiento para con los judíos en los Estados Unidos. Es decir, no debe haber hostigamiento, no debe haber persecución, ni mucho menos muerte contra los judíos. Y eso, en una reunión que tuvo el presidente, que hay que agradecerle, en una iglesia hispana en la ciudad de Miami, se reunió con un predicador reconocido, Guillermo Maldonado, y otros líderes anglos. Ahí oraron por él, un grupo de pastores oraron por él, agradeciendo todo lo que está haciendo para los cristianos y para los judíos también. Y eso debe llenarnos de gozo. La palabra del Señor declarada por Moisés se ha cumplido ya, y se cumplirá lo restante. El Señor dijo, o Moisés dijo: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, en Deuteronomio 30:10, porque muy cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón para que las cumplas. Pero yo le digo, esto no sucederá plenamente ahora, sino hasta los días de la gran tribulación y el milenio. Hablamos ya del pacto abrahámico, que fue muy importante, luego el pacto palestino, son pactos eternos, y ahora el pacto davídico. Aquí las referencias se encuentran en 2 de Samuel 23:5, Isaías 55:3 y Ezequiel 37:25. Este pacto davídico se cumplió inicialmente en Salomón, porque fue el hijo escogido entre todos los hijos de David para que construyera el primer gran templo en Jerusalén. Muchas de las promesas se cumplieron en este hijo Salomón, que como sabemos fue el hombre más sabio en su tiempo y muchas riquezas que le rodearon. Él escribió varios de los proverbios, o muchos de los proverbios, algunos salmos tal vez, el Eclesiastés, y pues siempre habrá una referencia especial a Salomón, pero a través de él, lo importante para nuestro caso es que a través de él descendería el Mesías, y el Mesías, como sabemos, fue Jesús, descendiente de David a través de María. En Lucas capítulo 3, 23 al 32 aparece una de las dos genealogías que hay en los evangelios. Está la genealogía que más se conoce, porque ahí comienza el Nuevo Testamento con Mateo, y se muestra una genealogía que llega hasta el momento en que José se casa con María, y ahí viene después el nacimiento de Jesús a su tiempo, conforme estaba prometido por el ángel.
y se piensa que esa es la única genealogía, pero déjeme decirles, es la genealogía de José. En Lucas, el historiador por excelencia, hace una recopilación distinta y parte desde Jesús hacia la antigüedad y llega a David. Y el Salmo 89, versículos 3 y 4 declara: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Estaba refiriéndose al hijo de David por excelencia, que fue Jesús. Si se recuerdan, muchos cuando buscaban a Jesús ahí entre el pueblo de Israel, le llamaban hijo de David, gritaban los ciegos, los menesterosos, los que buscaban su ayuda, porque ellos sabían que iba a ser hijo de David. Y luego en Jeremías 33:25 hay una declaración bien contundente en donde dice el profeta: así ha dicho Jehová. Fíjese lo que dice: si no permanece mi pacto con el día y la noche, mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, si no hay esas leyes que yo puse, si se acaban esas leyes, así también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, lo cual nunca ocurrirá. Se cumplirá ese pacto davídico, por eso hablamos de que es un pacto eterno. Jesús estableció un reino espiritual que ya lleva 2000 años pasaditos. La era de la iglesia en la que estamos terminará cuando el Hijo de David, el Señor Jesucristo, regrese a la tierra, corporal y literalmente, para poder reinar sobre el reino pactado con David. Lo cual implica que el reino mesiánico es un reino visible, es un reino externo, no es nada más espiritual, aunque desde luego que abarca cosas espirituales y divinas. Y es lo que estamos esperando, que un día el Hijo de David, que vino hace 2000 años, venga de nuevo por los que hemos creído en él y comience todos los eventos futuros del rapto de la iglesia, de la tribulación, de la segunda venida de Cristo y después del milenio. Pero luego hubo un nuevo pacto. Este nuevo pacto también está señalado en Isaías 24:5, en Isaías 61:8, en Jeremías 32:40, en el 55 y en Hebreos 13:20. Hay otro pacto que a veces se menciona, pero no es un pacto eterno, el pacto mosaico, y otros pactos que fueron temporales y se cumplieron o llegaron nada más hasta la venida de la simiente prometida, que fue Jesús. El nuevo pacto, ¿qué garantiza? El nuevo pacto garantiza a Israel un corazón convertido como el fundamento de todas sus bendiciones. Israel tiene que experimentar como nación, mayormente la población, un corazón transformado, un corazón convertido, para que estas bendiciones se cumplan. Ya Jesús cumplió con el requisito del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue ese requisito que tenía que cumplirse? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era algo que estaba establecido en todas las ceremonias. Cuando se ofrecían los corderos, que era un tipo del cordero perfecto que fue Jesús. Y Jesús derramó su sangre para la remisión de pecados, para borrar los pecados, para el perdón de los pecados de los seres humanos, de los que creemos en él. La ofrenda del Hijo de Dios es el centro del antiguo plan de redención, que desde un principio se dijo, aún en el Génesis, de que la simiente de la mujer heriría al malvado acusador. Todo el pacto cobra importancia, este pacto eterno, porque el nuevo pacto, mejor dicho, porque aquí se define si la iglesia es Israel o si la iglesia no es Israel, que ya hemos dicho que no es lo mismo, el mismo programa. Tienen por consiguiente su propio programa de salvación.
si la iglesia fuera Israel, entonces no hay necesidad de un milenio terrenal, lo cual una corriente que se llama amilenarismo, es decir, que no creen que hay milenio, lo cual la iglesia popular mantiene. Usted nunca oye que alguien dentro de la iglesia tradicional diga que hable del milenio. Ellos piensan que el milenio ya está, que la iglesia representa el reino, que ya no hay un reino futuro. Y déjeme decirle que muchos evangélicos de ciertas corrientes también hablan de lo mismo, que no hay milenio, que Cristo no va a regresar, que no estemos hablando de la venida de Jesús, pero ya estamos viendo que la mayoría, o que más bien hay innumerables profecías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que hablan de que va a haber una segunda venida del Señor Jesús. En Jeremías 31, del 31 al 37, se establece muy claramente que Israel iba a ser objeto del amor de Dios a través del Mesías, con un pacto muy superior al mosaico, que está en Hebreos capítulo 8. Y como no iba a aceptar a Jesús en su primera venida, ¿cuándo lo iba a aceptar? Cuando la iglesia fuese arrebatada. La iglesia es el reloj de Dios. Cuando la iglesia es arrebatada, entonces comienza el trato con Israel. En aquel día, y esa expresión en aquel día se repite 18 veces en Zacarías 9, y se refiere al principio de la edad del reino, es decir, cuando comience el reino futuro y que la iglesia ya no esté en esta tierra.